Esta es una novela del desencanto y el desconsuelo, heredera de la desesperanza y la visión decadente que nos legó el siglo XX. Ese siglo que se vaticinaba como el redentor de la historia de la humanidad, afianzado en grandes discursos en todos los ámbitos del conocimiento vigentes de la época. El mundo era aprehensible y comprensible, propenso a ser entendido si se encontraban las fórmulas precisas para conocer el futuro, como pregonaba el Marqués de Laplace. Pero todos esos discursos comienzan a derrumbarse, rápida y vertiginosamente. En física, teníamos la sólida mecánica newtoniana, que se vanagloriaba de poder explicar cualquier movimiento en el espacio y el tiempo, siempre que se tuvieran los datos oportunos. Por parte de Bertrand Russell y Albert Whitehead, la sistematización de todo conocimiento matemático a partir de la lógica en sus principios matemática. El materialismo histórico de Marx, que auguraba una evolución justa y necesaria para la historia y la economía. Las ideas de Freud, que parecían explicar de una vez por todas los pensamientos y sueños antes caóticos e irracionales de la mente humana. La filosofía de Hegel, que intentaba hacer una suma de toda la historia de la filosofía con base en su dialéctica. Las ideas de los ilustrados, quienes aseguraban que todos los hombres son iguales. Y por supuesto, el positivismo de Auguste Comte, que decía que únicamente se puede obtener conocimientos a través del método científico, el culmen de la evolución humana. Todas estas son teorías que intentan abarcar la totalidad de su objeto de estudio con base en una serie de abstracciones, que lo llevan a creer que pronto se desentrañarían los secretos del todo que es el universo. Pero en ese enorme edificio del conocimiento había fisuras, que llevaron al ser humano al desencanto, a la incredulidad y a la desacreditación de los grandes discursos. Por un lado, Einstein, de 1905 a 1915, se encargó de dilapidar con sus teorías de la relatividad las ideas de Newton, al conferirle un carácter relativo al tiempo y con ello también al espacio y la materia, las tres categorías básicas para el estudio de la física. Al decir que el tiempo era relativo y que las ecuaciones de Newton no predicen lo que ocurre en fenómenos cercanos a la velocidad de la luz, no solo relativiza estas categorías, sino que, como afirma años más tarde el filósofo Ortega y Gasset, hace surgir también un relativismo en torno a todos los temas, pues ya no había ninguna verdad absoluta. Cualquier opinión que tuviera un punto de referencia válido y suficientes bases para sustentarse era correcta. Gödel, en 1931, demostró que cualquier sistema lógico basado en axiomas y reglas de inferencia está incompleto, pues no es capaz de decidir la verdad o falsedad de ciertas proposiciones. Imagínense, quieren que la matemática esté incompleta, que los sistemas matemáticos no pueden explicarse a sí mismos. La matemática, que es la ciencia más abstracta de todas y que supone que se puede demostrar, y de pronto llega Gödel y nos dice no es cierto, es incompleta. La Revolución Rusa, que tanto revuelo causó entre los intelectuales a nivel mundial, quienes lanzaron panfletos y discursos acerca de las bondades del socialismo y la inminente transición hacia un sistema más justo, pronto mostró sus fallas y perversiones a través de su corrupción, exceso de burocracia y espionaje, y finalmente su derrota tras la desintegración de la URSS. Y ahí murió la única oposición y resistencia al sistema capitalista. Entonces, el mundo se da cuenta de que tal vez Marx estaba equivocado. Finalmente, con la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, cuando el hombre hizo gala y alarde de su capacidad para construir armas de destrucción masiva, con sus cámaras de gases y sus bombas atómicas, la humanidad cayó en la cuenta de que el conocimiento podrá ser neutro, pero la utilización que hace el Homo sapiens de él es en la mayoría de las ocasiones para fines destructivos. Así, el siglo XX se llenó de escepticismo y desencanto. El relativismo filosófico, el existencialismo de Sartre, el nihilismo de Turgenev, la muerte de Dios a manos de Nietzsche, son solo algunos avatares de este sentimiento generalizado que permeó en todos los ámbitos de la humanidad. Los 60s, último bastión de resistencia ante los embates del desconsuelo generalizado, prodigó un inusitado impulso a las últimas revoluciones sociales de verdadera relevancia. Su oposición activa a la guerra contra Vietnam, el verano del 68 y la liberación sexual, la rebeldía ante los convencionalismos sociales, dejaron su impronta en una cultura optimista, como la música de los Beatles, llena de mensajes positivos y alentadores, pero que no duró mucho tiempo, pues ya para los 70s se habían hecho evidentes que esas revoluciones, esa energía juvenil transformadora, habían dejado como saldo muchos muertos, asesinatos políticos y, para colmo de males, la sociedad del consumo del cual fueron padres, copartícipes y nosotros hijos. Si antes Van Gogh
Nos hablaba de la precariedad del proletariado y el idilio del campo en sus botas de labriego. En los 60, Andy Warhol, con sus zapatillas de polvo de diamantes, nos hizo ver lo superficial del arte contemporáneo, un arte que ya no habla en absoluto, que es un fetiche, una copia, un pastiche. En él vemos las costuras, las pinceladas, o en su versión más reciente, el negativo. Arte inmediato, cuya cosmogonía está en los carteles publicitarios, arte mediático convertido en producto, en mercancía, en objeto decorativo. Siempre les digo que siempre sabotean las presentaciones, ¿ya vieron que sí? Esta desacralización del arte culmina en el retrete de Marcel Duchamp, que pone en tela de duda incluso la capacidad creadora del artista contemporáneo y resalta la fugacidad como valor de lo contemporáneo. Este Duchamp, que muestra un retrete en una exposición de arte, dice: esto es arte, es un retrete así normal, pues de nuestra casa, ¿no? Únicamente se puede hablar de nuestro tiempo en términos de fugacidad. La moda se convierte así en ejercicio artístico y por lo tanto todos estamos en contacto con esta nueva forma de concebir el arte. Hoy quiero centrarme en la atmósfera de esta novela, ayudado sobre todo por sus influencias musicales, que son muy marcadas y tienen su raíz justo en esta época. Al optimismo sesentero de los Beatles se opone la nostalgia setentera de Pink Floyd, quienes demuelen con sus canciones el edificio sobre el cual se cimenta la vida en sociedad. Vituperan a la guerra, el psicoanálisis, la educación, las relaciones interpersonales y finalmente al humano mismo. Bueno, ya contéstenle. Los que deambulan sin sentido es una novela envuelta en esta atmósfera de decadentismo, desencanto y desilusión por todo. Muchas de sus ideas giran en torno a obras que se gestaron en estos años coyunturales de los 70s, cuando ya se habían roto los esquemas, los prejuicios, la esperanza por un futuro mejor. Ya habían caído los grandes edificios de certezas absolutas que poseía el feliz hombre decimonónico, que creía, como Hobbes o Spinoza, que el ser humano era bueno por naturaleza. El hombre estaba, en pocas palabras, desencantado de sí. La consigna que se desprendía del estudio del devenir histórico era obvia: el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Ese es, precisamente, uno de los temas centrales de esta novela. Aquí, unos zombies que han perdido sus capacidades intelectuales superiores y ahora deambulan por las calles, buscan únicamente satisfacer sus deseos primarios de subsistencia, la necesidad de comida. Pero del otro lado se encuentran los sobrevivientes, unos seres humanos que solo utilizan sus funciones cerebrales superiores para denigrar, traicionar o matar a sus semejantes. Ninguna institución se salva de esta crítica, ni el gobierno que permite el genocidio de la población a la cual supuestamente debería proteger, ni los empresarios que patrocinan la guerra y observan impertérritos cómo los sobrevivientes mueren en manos de los zombies, ni las relaciones de pareja, que son todas disfuncionales y conflictivas, llenas de mentiras y traiciones, ni esa amistad reblandecida y light que impide a los personajes sacrificarse por sus compañeros. Les voy a leer una escena en la cual 5 individuos están en una azotea atracando una puerta porque vienen los zombies. Cada minuto puede pasar uno de ellos por un cable y entonces cada minuto disminuyen sus posibilidades de sobrevivencia. Y esto es lo que pasa entre estos compañeros, que además son compañeros de buen rato. A partir de ahora, cada que uno de los suyos pasara al otro lado, sus posibilidades de mantener la puerta cerrada disminuirían. Ya era imposible defenderse contra la jauría de zombies que pugnaba por entrar. Era momento de decidir, dice uno. Alguno de nosotros tendrá que ser el último, y dudo que esa persona sobreviva. Así que debemos elegir quién se sacrificará. Ningún Cristo levantó la mano. Todos preferían ser parte de la humanidad salvada a convertirse en el mártir redentor de sus compañeros. La heroicidad se veía muy bien en libros históricos, e incluso en los mitos, pero en la realidad era mejor ser aquel que corrió que quien se quedó. Cuando la descarga terminó, Armando se adelantó a los demás y se precipitó hacia el cable desesperadamente. Que ellos se hicieran bolas, él ya iba de salida. Ahora quedaban 4.
Nadie habló durante el escape de Armando. Estaba claro que el voluntario se decidiría en la siguiente carrera. Si no había un héroe entre ellos, al menos se quedaría el más lento del cuarteto. Este es el mundo del sálvese quien pueda. Tras la caída del muro de Berlín, hartos ya del peso de la historia y de las repetidas canalladas del hombre, los artistas plagan el medio de visiones apocalípticas y el fin del mundo. Enfermedades, meteoritos, alienígenas, guerras nucleares, zombies, marcianos, innumerables puntos de vista han cundido en la cultura popular acerca del fin del mundo. Una de las más interesantes hipótesis para mí es la del hombre destruido por el hombre mismo. Uno de los discos que más me gusta a este respecto es del grupo Muse, que encontró el tono ideal para hablar de la posmodernidad, cuando menos en su disco Absolution. Después ya se hizo pop y se desbarató, pero que abunda en teorías de la conspiración y que fue uno de los discos que más escuché durante la confección de esta obra. Vamos a escuchar un fragmento de la canción Apocalypse Please. Esto ocurre cuando la guerra está en su apogeo y las grandes naciones se están despedazando entre sí. Vamos a escuchar tres voces narrativas. Una es del presidente de Estados Unidos, otro es un coro, a la manera de los trágicos coros griegos, conformado por el pueblo, y el otro es el narrador. Dice: declaro esto un estado de emergencia. Vamos, difundan un sentimiento de urgencia. Guerra y sangre por doquier. El ejército marcha en la plaza. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. ¿No oyen los aviones con cruces de muerte volar sobre nuestras cabezas como buitres carroñeros? ¿Es que no oyen las bombas caer? Este es el fin del mundo, el apocalipsis, la destrucción de nuestro ser. Sálvanos, sálvanos, es hora de un milagro, de algo bíblico y portentoso. Manda al ejército a castigar a los que nos agreden. Es el grito que se oye en la plaza, entre llantos y botas. 1, 2, 1, 2, 3. Corran como el demonio, aléjense del peligro, este es el fin del mundo. Sálvanos, sálvanos, véncelos con tu armamento y declara la victoria eterna con tu ataque final. Cambia el curso de la historia. Gritan los niños que se han quedado sin padres y desfilan hambrientos por la plaza buscando algo que comer. Refúgiense entre piedras, en las cuevas y en precipicios que ya vienen por nosotros. Los halcones han roto la guardia y ahora aúllan en nuestros oídos con estridentes motores antes de devorarnos y hacernos añicos. Suenan las trompetas que desatan tus huestes asesinas y comienza el juicio final antes de que ellos nos acribillen y nos muelan a bombas y balas y nos den el golpe letal. De arriba caen los silbidos de Doppler que anuncian la muerte caída de cruces aéreas que vuelan al mar. Los soldados siguen marchando y mirando al frente, indiferentes al eco que se precipita en la plaza antes de derribarla, con proyectiles pesados y duros, que se aceleran como contentos de ver que destruirán aquello que en tierra esté. Un hoyo será la plaza, un hoyo de piedra y hollín. En él será imposible reconocer a los muertos, que se habrán fundido con el paisaje y se harán kilos de peste y podredumbre, vertida al viento, a la vehemencia del sol y a la inclemencia del tiempo. No quedará nada del ejército que marcha 1, 2, 1, 2, 3, y no será nada de los niños hambrientos que se habrán saciado en la muerte, ni del hombre que enloqueció al final de su reinado, cuando la bomba borró su patria y le arrancó el nombre de presidente, en ese último bautizo colectivo que a todos libró de la peste para llamarlos unánimemente cadáveres. En esta novela es patente que la inteligencia, supuesto atributo superior del ser humano, no es más que una maldición que lo conduce a la autodestrucción. El neocórtex cerebral ha demostrado ser un arma de doble filo, del cual desgraciadamente el hombre ha abusado del lado filoso y cortante. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión: las luces de la razón, en vez de iluminar, deslumbran, enceguecen. Si la razón no es la solución, ¿cuál es la esperanza que le queda al ser humano? Quiero insinuar una conclusión parcial para finalizar esta breve reflexión. Se trata de dos fragmentos que tenía planeados desde antes de comenzar a escribir la novela y que son para mí parte medular de la respuesta que ofrece el libro. Quiero que escuchen primero el tono adecuado de la escena, a través de la música que homenajeé. Se trata de la canción Mother, de Pink Floyd, elegido por su mamá. Se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. El niño le pregunta si ellos van a lanzar las bombas. Mother, do you think they'll like this song?
gonna try to break my balls. Mamá, ¿crees que ellos vendrán a romperme las bolas? Es que puedes bajarle. Aquí hay una invasión de zombies y Lucrecia, la mamá sobreprotectora, subió a su habitación, a la habitación de su hijo, que tenía encerrado jugando videojuegos todo el tiempo para que no supiera que había zombies allá afuera. Subió a su habitación y abrió la puerta. Allí estaba el pequeño jugando videojuegos con los audífonos puestos. No se había percatado del peligro. Era lo mejor. Lo miró en silencio, sentado, de pies cruzados sobre la alfombra, con el control de su mundo virtual en las manos, ajeno a la realidad que quería engullirlo con sus mentiras y crueldades. Debía protegerlo de eso. Se acercó por su espalda y se inclinó sobre su huevecillo de ternura. Le acarició los lacios cabellos, peinados como un cascarón. Adán se sobresaltó, pero al ver a su mamá volvió a la pantalla. Lucrecia le sonrió, pero él no la vio, absorto en pasar al siguiente nivel de su juego. Lucrecia quiso decirle que lo amaba, que lo quería por sobre todas las cosas, que a pesar de su tamaño, tan pequeño e inofensivo, era lo más grande para ella, el ser más hermoso y divino que había pisado la faz de la tierra, su capullo, su huevecillo, su renacuajillo. Viendo su espaldita de algodón, recordó que hacía unos días el niño tuvo un mal sueño y cuando ella fue a consolarlo, él le preguntó si ellos, se refería a los zombies, lo atraparían alguna vez, si los comerían, si había posibilidad de que todo eso acabara algún día. Ella le respondió, acariciando su cabecilla de cascarón, que todo estaba por terminar, que no desesperara, que eso era temporal, que pronto volverían a su jardín de azucenas para jugar juntos a la pelota como antes. Todo saldría bien. Adán se quedó dormido mientras ella lo arrulló y le contó, casi como en una letanía, lo bien que estarían las cosas después de que ello acabara. Quiso decirle que no se preocupara, que mamá acabaría con los monstruos para que él ya no tuviera pesadillas, pero no pudo decirle nada. Sintió un nudo en la garganta. Sabía que cualquier palabra quebraría su voz. Era mejor así, sin preocuparlo ni decirle nada. Con sigilo cerró la puerta con llave para que Adán no saliera. Así estaría seguro. Volvería por él al terminar la batalla. Se guardó la llave en el bolsillo y corrió escaleras abajo, sacando su arma en el camino. Ahora, esta mujer, abogada, de traje y tacones, pudiente, burguesa, uñas bien pintadas, trabajo en Polanco, que nunca hace ejercicio ni esfuerzo físico, sobreprotectora en exceso, de esas señoras que si se machucan con la puerta lloran todo el día, y si se tuercen el tobillo se quedan en la cama convalecientes todo el día. Esa clase de mujer que no sabe pelear porque nunca ha tenido tal necesidad, de pronto, cuando ve que su hijo peligra, se transforma de la siguiente manera. Cuando los zombies están entrando a las casas y ella vuelve por su polluelo, ¿no? Lucrecia disparó su última bala contra uno de los zombies, se quedó sin municiones, arrojó el arma a la cabeza de uno de ellos, ahora solo tenía un cuchillo para defender a su pequeño, lo sacó y lo mostró al frente, eran 3. Uno de ellos se lanzó contra ella. Normalmente hubiera cerrado los ojos y se hubiera quedado petrificada, pero ahora no reaccionó así. Ni siquiera parpadeó cuando la sangre de la yugular borboteante le cayó en la cara. Un grito escapó del closet, era su Adán. El impacto de la sangre lo hizo gritar. Uno de los invasores escuchó el bramido y dirigió su vista hacia él. Cuando quiso abrir el armario, Lucrecia rugió más fuerte y abrió la boca para mostrar sus dientes. Se arrojó sobre él con el cuchillo en la mano, lo tumbó y lo dejó de espaldas al suelo. Ahí se debatieron como dos bestias. El zombie logró morderle la muñeca que sostenía el cuchillo, pero Lucrecia no lo soltó, a pesar del dolor y la sangre. Con fuerza inusitada levantó el brazo, dejó un pedazo de piel en la mandíbula de su oponente y luego le enterró el cuchillo en el cuello. Detrás de ella estaba el otro lanzando sus brazos al frente para atacarla. Como una leona, Lucrecia se incorporó de golpe y se lanzó a los golpes contra el zombie. Ambos lucharon como dos fieras, él con el grito del depredador en pecho, ella con la fiereza de la hembra que defiende a su cría del peligro. La sangre cayó al piso a borbotones. Debía acabar con él ahora mismo, o perdería la conciencia y ya no podría defender a su único hijo. Lloró de rabia, porque la había mordido, porque iba a morir dentro de poco, porque se convertiría en uno de ellos, pero sobre todo porque ya no podría estar al lado de su hijo. Con un grito que salió desde lo más profundo de sus entrañas, Lucrecia se abalanzó sobre el zombie, que logró detenerla en el trayecto y proyectarla al piso, donde atacó denodadamente. Adán temblaba al contemplar cómo su madre era mordida una y otra vez por la bestia. Todo va a salir bien, es lo que recuerda el niño de las palabras que le dijo su mamá. La mordió en el cuello, siempre estaré a tu lado. La mordió en el pecho, yo te cuidaré. Lucrecia,
Insensible al dolor de sus heridas expuestas, blandía su cuchillo a ciegas, atravesó el pecho, los brazos, la cara de su oponente. No podía morir, no todavía. Tu mamá estará aquí para cuidarte. El zombi la mordía frenéticamente, pero no lograba matarla. Ella seguía en trance. Una madre nunca abandona a su hijo. Lucrecia reunió todas sus fuerzas cuando vislumbró la cabeza del canalla. Con ambas manos blandió el cuchillo y le cortó el cuello. Gritó con el estrépito de una bestia y siguió su tajo hasta el final, cuando la cabeza de aquel quedó colgando del torso, inservible por completo. Antes de cerrar los ojos, Lucrecia entornó la cara hacia el armario y vio que éste seguía cerrado, tal como se lo había pedido a Adán. Se sintió tremendamente agradecida. Había obedecido la última voluntad de mami. Una lágrima rodó por su mejilla sangrante, y luego, comprendiendo que el peligro aún latía en el cuarto, tomó el cuchillo y lo dirigió contra sí. Ahora sí, había librado a su pequeño Adán de todos los zombies que había en el cuarto. Bueno, yo lloré cuando escribí esto. Además, esa mujer es un homenaje a todas las madres sobreprotectoras que hay en el mundo, y que hay muchas. Bueno, un aplauso a mi mamá. Esta mujer, en posesión de sus 5 sentidos, siempre le hacía la vida de cuadritos al dirigente del grupo, que cuando utilizaba su raciocinio era únicamente para criticar a los demás. Ahora que veía en peligro a su hijo, se olvida de todo rastro de humanidad que la pudiera contener y se transforma en una bestia, en una hembra que defiende a muerte a su cría de los depredadores. A lo largo de la novela nos encontramos con varias escenas de este tipo, en las cuales los actos de auténtico sacrificio se dan no cuando los seres humanos actúan como seres humanos, en cuyo caso se detienen y prefieren salvarse a sí mismos, sino cuando se convierten en lo que comúnmente conocemos como bestias. La pregunta final que les hago a todos es entonces la siguiente: ¿será que los actos de entrega total del ser humano solo se pueden dar cuando éste se olvida por completo de su humanidad y se comportan como los animales que en el fondo todos somos? Muchas gracias.